Hola, hoy estamos en Playa Conchas Chinas, Puerto Vallarta. Acompáñame a conocer. Uépale, antes de irnos a la playita a conocer Conchas Chinas, ¿qué les parece si me acompañan unas vueltas a comprar unas cosas que necesito? Ya que estuve viendo que por allá no hay muchas opciones como de comida y demás, entonces decimos cómo preparar algo suave, algo que amerite la ocasión, por ejemplo un ceviche de atún. ¿Cómo les caería un cevichito de atunazo? Entonces vamos a ir a comprar todos los ingredientes que necesitamos: un medallón de atún, cebolla morada, pepino, limones, tostadas y listo. Entonces bueno, acompáñenme a comprar eso para llevarnos esa comidita y degustarla por allá. Pues ya llegamos a la pescadería. Pues ya tenemos por acá lo que compramos, las tostaditas. Estas están muy buenas, dicen con ajonjolí, a gusto. Y por acá tenemos cebolla morada, 3 limones, un pepino como chaparrito y el medallón de atún. Vámonos. Con esto vamos a preparar un ceviche bien rico. Y aparte un ingrediente ahí especial que le vamos a poner para que vean ahorita, que le dé un toque acá perrón, para que amarre todo bien suave. Entonces, chequen nada más. Y así va quedando todo por acá. Ya casi está listo, le falta una cosa muy importante, que es salsa Maggi, salsa inglesa. Esto le da el toque perrón, es el secreto. Le echan así como unas 3 vueltecillas y con eso queda perrón. Vamos a revolverlo y listo. Y la neta queda delicioso. Vamos a probarlo, nomás para cerciorarnos de que todo esté en orden. ¿Saben qué tal vez le echaría? Medio limón más, para que amarre y listo. Y vemos la entrada por acá a Conchas Chinas. Por acá bajas por este empedrado. Estuve viendo que hay varias opciones para llegar por acá. Por ejemplo, hay un autobús que sale de un Oxxo muy conocido por acá, donde hay muchas salidas para varias partes, como Boca de Tomatlán. También te puedes venir en taxi o en tu propio carro. Por acá vemos algunas opciones para estacionarse. Ya está casi todo ocupado, pero pues ahí está. Y venimos llegando por acá a Conchas Chinas. Vamos a ver qué tal. Y por donde veníamos, encontramos por acá una bajadita que nos va a adentrar a la playa Conchas Chinas. Vemos que el día de hoy hay algo de movimiento, porque es sábado. Muchas personas acá con sus sombrillas bien a gusto. Nosotros también por acá ya nos instalamos con la nuestra. Vemos por la parte de acá que hay como condominios. De hecho, esta parte donde están las palmeritas es propiedad del condominio. Chequen cómo está el agua por acá, bien tranquilito. Casi no hay oleaje acá, rudo, bien a gusto. Incluso hay personas por allá snorkeleando. Pues nosotros estamos ahorita ya instalados con la sombrilla y todo el rollo, ¿sí o no? Hola. Sí. Acá también traemos un tapetito y todo. La comidita que nos preparamos hace rato, el atún. Y la neta, está bien a gusto esa playa, yo he escuchado de ella. Esta playa está como lueguito de Playa Los Muertos, que es como una muy turística por acá en Puerto Vallarta, donde hay un muelle bien perrón. Está un poquito para acá. Y la neta, lo que noto de entrada es el oleaje, es mucho más tranquilón, más leve. Allá está como más rebuscado. Y veo a la gente pasándosela bien a gusto. Hay muchas personas con sus sombrillas que se trajeron ahora sí que todo el kit para acampar por acá, todo el lunch y demás. Hay como unos pedazos donde hay rocas, donde se junta el agua, que parecen alberquitas, bien a gusto. Entonces ahorita vamos a ir recorriendo por acá para que vean qué tal.
Pues ahorita ya nos metimos, la neta es que está bien a gusto, ¿qué tal? Sí, bien rico. Como una alberquita, Sí. está así como bien clarita el agua y algo bien curioso es que mete la mano. Y sacas. Aquí las tiene él una vez que me traje unas piedritas para que vean. Y bueno, y salen esas piedritas bien lindas acá en conchas chinas, una conchita de repente también. Acá se las trajo Luna para hacer un castillo de arena. El oleaje está muy suave. Y aparte de que es un día pues movido porque hoy es Sí. sábado en todo su esplendor, está tranquilo, ¿no? Todo bien. Y aparte no está haciendo tanto sol, entonces está bien agradable. De aquí se ven las montañas del lado de allá y del lado de acá, así como si fuera un abrazo montañés. Se ven pasar también muchos como que la banana, el jet ski. Luego llegan como en kayaks. Está bien a gusto esa playa. ¿Qué te Me transmite esta gusta playa? mucho, bien relajada. Desde que llegamos, como que aparte del lugar que escogió Arturo para ponernos, bien tranquilo. La verdad es que estamos aquí prácticamente solitos. Bueno, aquí donde estamos. Y a pesar de que hay mucha gente alrededor, cada quien está como respetando su espacio. Está muy muy a gusto. La verdad que sí, disfrutando mucho este sabadito rico aquí en la playa. Sí, la verdad, una muy buena opción acá en Puerto Vallarta. Y bueno, iremos descubriendo más playas en el transcurso del tiempo, pero esa playa la verdad es que muy buena opción, un poquito más alejada de como las zonas turísticas. Y la neta lo que me gustó mucho es como que está tranquilo en el mar, ¿no? Como está suave, o sea, no está el oleaje como atrás, como por ejemplo Playa de los Muertos es como más Sí, así, más intenso. está como más todo el tiempo. Y aquí la verdad más como tipo alberquita, Ándale. suave. De hecho por acá en la mera entrada se puede ver un arbolote y allá abajo se ponen un montón de personas como pues aprovechando la sombrita y todo, bien a gusto. Y pues ya nos entró el hambre, llegó la hora de la comedera, a degustar ese cevichito de atún, a ver qué tal nos quedó. Vámonos a ello. Vénganos tu reino. A ver. Pues bueno, vamos a probarlo a ver qué tal nos quedó. ¿Qué tal? Muy sabroso. Como que se estuvo marinando. Están más concentrados los sabores. Está muy rico. Sí, lo hice realmente sencillo, Pero bueno, muy rico. una receta sencilla, pero deliciosa. De hecho, ahí en la entrada hay unos botes de basura. Ahorita vamos a juntar todo el meral que tengan que nos sobre y tirarlo por allá. Este caldito que queda, luego está bien deli. Porque se concentra todo lo que le puse, la receta secreta que les dije, la salsa mayo con inglesa, más el limón, verdurita, ¿sabe? Y aparte un platillo saludable, verduras, más el atún, tostadas. Si acaso la salsa mayo y la inglesa, que pues ahí son gotitas las que le echamos. No, si quieres pues le puedes echar más, menos ahí como tú veas, pero la neta, también hay otra receta que simplemente le añado manzana y piña y queda ceviche tropical y queda neta que perrón esa receta, ese atuncito. A ver si luego lo hacemos también acá en el canal, coméntame. Una vez hicimos una receta ahí de un aguachile, si quieres verlo también te lo comparto por allá en la descripción. Y pues bueno, vamos a seguir aquí conociendo Playa Concha China, está bien a gusto. Ahorita acabamos de terminar de comer, a ver si ahorita damos un paseíto por allá, a ver qué más hay. Vemos que hay varias partes, por ejemplo por allá, en donde ingresas, luego por acá, luego acá. La verdad todas están bien tranquilonas. Chequen el agua. Y bueno, ya hemos estado platicando un poco de Playa Concha China, pero ¿qué les parece si nos vamos con unas tomas aéreas perronas? Vamos a ello.
Nos vamos a subir por acá a ver qué tal. Se ve macizo. Pues ya nos trepamos por acá. Nada más con cuidado. La neta es que está bien a gusto esa playa con chachinas acá en Puerto Vallarta. Súper recomendada. Se vio una vista de acá perrona, chequen. Cuando llegamos casi no había por acá movimiento. Ahora ya varias sombrillas. Por acá también. Chequen cómo se hace por acá como una alberquita de mar. Por allá también. Me siento como esos vatos que, como los salvavidas, ¿no? Que vigilan acá. Que todo esté en orden en el mar. Si nadie está en peligro, para ir a rescatarlo. Muy suave esta vista. La verdad es que esta playa es muy recomendada por acá en Puerto Vallarta. Una muy buena opción. Yo es la primera vez que la visito, que la conozco, entonces perrona con chachinas. Hoy es un día con movimiento porque es fin de semana, es sábado. Pero aún así está bien a gusto, bien tranquilo. Allá andábamos ahorita. Yo ya procedí a colocarme mi sombrerito porque el calorcito está suave. Ahí lo traía, nada más que como anduve caminando y uno se detiene por acá en la playa y demás. Pues no me lo había puesto, pero acá ya andamos con el sombrerillo. También podemos ver acá un mirador bien suave. Chequen qué lindo se ve por acá en este mirador que está aquí. Luego de la entrada de Conchas Chinas se ve esta playa, luego la que le sigue, a gusto. Y aparte una vista pasada de lanza. Se ven pasando también muchos yates, jet ski, lanchitas. Vemos que del lado de allá también hay otra playa. Hace rato que me fui para allá a descubrir que había más allá. Ya venía caminando de regreso y un señor me paró, oye, me dice, ¿qué onda? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Ahí estuve como platicando con él y me dice, ¿qué andas haciendo? Dice, porque pues te vio con la cámara acá y la cámara como que se ve diferente, no trae como una cosa, es que traigo aquí como un micrófono y es una cámara pues grandecilla. Viene con la cosa abatible para estar viendo lo que estoy grabando y demás. Entonces le llamó mucho la atención, me dice, ¿qué andas haciendo? Te veo ahí hablando con la cámara y demás. Dice este amigo, pues como que le dices y que esto, que el otro, y luego enseñas. Y ya le platiqué un poco pues que del canal y demás. Dice, órale. Y sí, luego me pasa, ¿no? Que cuando estamos acá grabando cosas para el canal, mucha gente como que observa, ¿no? Le llama la atención, como que no sabe bien qué está pasando y sí veo mucho como intriga, ¿no? Como duda de qué estará haciendo ese muchacho. Pero sí, a mí es algo que me gusta un montón, compartir por acá en el canal cosas hermosas, ¿no? Que tiene México, que es la misión, el objetivo de por acá. Mostrar todo eso que neta tiene bien bello México, desde comida, playas bien hermosas, pueblos mágicos, tradiciones, cosas culturales, eventos por ejemplo como la Feria de San Marcos que nos tocó conocer este año, bien perrones, atracciones turísticas como Xcaret que también pasadas de lanza que tenemos en nuestro México. Neta que es eso, ¿no? Compartir todo aquello hermoso que nos vayamos topando. Ese es mi objetivo y también tratar de cada vez ir haciéndolo un poco mejor, ¿no? A lo mejor ir aprendiendo más cosillas, cada vez mejorar más dentro de mis posibilidades y aprender cada día más, ¿no? De mis errores. Entonces es algo que se me hace súper padre y me gusta muchísimo. Y pues bueno, muchas gracias por estar aquí viendo conmigo y estar acá cotorreando. Muchas gracias de corazón. Suave. Vamos a explorar un poco más allá a ver qué hay. Venimos de la entrada que es por acá y recorrimos esta parte. Allá se ve más tranquilo, vamos a ver qué hay por allá. Pues acá vemos que es un área como más rocosa pero bien linda. Vaya, aquí a toda madre está la naturaleza. Y por ahí el otro día estaba escuchando algo que siempre he pensado también, la verdad, que cuando andas como sacado de onda, ¿no? Con pedos, como que andas mal pues en muchos sentidos, emocionalmente hablando. Algo que te ayuda un montón es caminar en la naturaleza, no solamente en la playa, sino pues estamos rodeados de naturaleza en el mundo, ¿no? En el bosque, en la montaña, en la playa. Tener contacto con la naturaleza, ¿no? Como que te aliviana machín cuando andas así como vibrando así medio raro. Como que la naturaleza te aliviana y la neta, eso a mí siempre me pasa. Cuando voy a la playa o a la montaña o al bosque y si uno se aliviana un montón. Desconozco así qué pase ahí exactamente, pero pues hay cosas que simplemente no tienen explicación, que simplemente son, que no tenemos por qué estarle buscando a todo un porqué. Hay cosas que simplemente se sienten, se vibran y ya.
pues dejarnos apapachar por la naturaleza, que al final es donde pertenecemos, es nuestra madre naturaleza, nuestra Pachamama. Y a su vez también nosotros regresarle eso, ¿no? Como pues cuidándola, no dejando nuestras cosas acá, ser limpios. Por ejemplo, por acá veo un poco de basura que ahorita nos los vamos a llevar. No, pues no dejar ese tipo de cosas en el mar. O sea, no hay necesidad. La neta, yo creo que ahí en la entrada, por ejemplo, hay botes de basura, o si no te lo llevas en tu mochila, en algo que traigas tú para llevártelo, pero como les digo, es lo menos que podemos hacer, cuidar nuestra madre naturaleza, en este caso nuestro mar, nuestras playas, para mantenerlas acá bien perronas, así como se merecen. Pues con esta hermosa vista de playa Conchas Chinas acá en Puerto Vallarta nos despedimos. La verdad, una playa súper recomendada, familiar, tranquila. El oleaje viene a toda madre, parece casi alberquita. Una muy buena opción acá en Puerto Vallarta. A lo mejor como recomendaciones de lo que pude ver, pues traerte algo de comer, traerte ahí como tu kit de cosas, que el refresco, que el agua, que las cervecitas, a lo mejor algo de comer rico. Si tienes por ahí también una sombrilla, o incluso vi que también hay rentan. Sí pasan vendiendo cosas, pero por ejemplo vi como camarones como en una vara, los mentados camarones embarazados. Pero cosillas así. También en la entrada vi justo antes de dar la vuelta que hay como un Oxxo ahí por si quieres comprar cosillas, también es esa opción. Suave antes de dar la vueltecilla para entrar acá a Conchas Chinas. Recuerden que vamos a estar subiendo varios videos por acá. Si tienes alguna recomendación también con mucho gusto pon en los comentarios, si podemos nos vamos a lanzar por allá para que sintonices este canal y no te lo pierdas. Y pues muchas gracias por haber visto este video. Si te gustó te invito a compartirlo con alguien más, a darle like, a suscribirte a tu canal Arturo del Mar y activar esa campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos video. Que tengas un lindo día, saludos y bendiciones.